citando también los casos, hablábamos antes, ahora en el intermedio, hablamos de un caso que se nos había también despistado, que era la financiación al Partido Socialista por parte del partido alemán. Sí, realmente aquello fue una sorpresa para todos, porque tú te acuerdas que la oposición al franquismo prácticamente era el Partido Comunista. Sí. Era todos. Además, Franco ya incluso, como llamaba comunistas a todos, pues ya estaba, incluso le hacía la... Y de repente... el Partido Socialista, que prácticamente no existía, de repente existe. Y hay aquella carambola, van marginando a los viejos socialistas, Llopis y demás, y aparecen los nuevos, y con dinero alemán. Es decir, Alemania, Willy Brandt, subvenciona al Partido Socialista, ¿no? También el Partido Comunista tenía una subvención de la Unión Soviética, poco porque ya había que subvencionar a muchos partidos comunistas por todo el mundo y era muy difícil, ¿no? El hecho es que Tierno Galván, que le sale la criada respondona, aquella otro partido socialista, no entra. Y de repente es absorbido, se habla de dinero. Bueno, pues desaparecéis, os damos cargos, damos dinero y tal. Bueno, hay dinero. Es decir, los partidos se crean con dinero. Lo que pasa es que, claro, es dinero opaco. Claro. Y no hay una libreta. A lo mejor hay una libreta de alguien que dice, por si me pillan yo llevo una libreta. Bien, volvemos a los tesoreros. Claro, el tesorero que quieren blindarse de alguna manera, ¿no? Porque dicen, oye, si yo algún día me acusan de algo, venís todos conmigo. Yo llevo doble contabilidad y me llevo... en fin, lo de Al Capone cayó por la libreta del tesorero. Efectivamente. Claro, es que esto... Y entonces, esas libretas, esos apuntes... Porque claro, un tesorero, aunque dé sobres, aunque dé regalos, aunque soborne, en algún sitio lo apunta o lo tiene todo en la memoria. Claro. Es muy difícil, ¿no? Lo lógico es que lo lleve apuntadito, porque eso es lo que le va a él a suponer su garantía de que por lo menos no lo van a vender. Y que, en fin, ahora, el asunto está en que si hay dinero opaco, pues puede venir es como tú decías, de las eléctricas, ¿vale? Pero ¿a cambio de qué? Claro. Porque yo cuando daba un durito al Domum, no esperaba... Claro. Pero bueno. Entonces, aquí el gran problema que nos encontramos es unas organizaciones como los partidos políticos y como los sindicatos y como las patronales que se están nutriendo de dinero público. Es decir, de los presupuestos generales del Estado. Gran error y que habría que cambiar, porque yo creo que se debían de nutrir de los afiliados. O sea, pero de momento está así establecido. Entonces, cobran de los presupuestos generales del Estado. Y a mayores... Claro, como gastan más. Entonces a mayores abren y dicen, señores... Y hay todo ya una red clientelar, abren una red clientelar de afiliados, digamos, de dinero. Que nos encontramos en este momento con estos casos del Partido Socialista, que ya se vieron, pero es que ahora mismo está el Gürtel, que sin saber por qué se paró, tú te has fijado, durante un año y pico, y ahora vuelve, Ana, claro, vuelve. Se ve que la justicia, bueno, yo... Y el caso de Convergencia y Unió, que son los dos que están en este momento encima. Es que Convergencia y Unió en Cataluña es como el PP en el resto de España. Claro, entonces fíjate, Convergencia, en este momento están las ITVs, están todas, es que es muy... Es mucho. Muy fuerte. Ahora, después está la locura de... Claro, si yo doy dinero, soy un constructor, por ejemplo, y te doy dinero a ti, que eres de tal partido, que estás en Valencia o en Cantalapiedra, quiero construir lo que sea, y entonces empiezan a construirse en plan locura, cosas que no son necesarias, y se venden, y claro, ahí está ya el abrallo, como papanatas que nos dicen, es que nos han colocado un tranvía, es que tenemos una ciudad de las ciencias, es que tenemos la ciudad de la cultura, es que tenemos el Guggenheim, y claro, eso cuentan con la admiración del pueblo. Mientras ese pueblo tenga dinero. De ahí la crisis. Es decir, nosotros hemos llegado a donde hemos llegado no por la mala suerte, sino, entre otras cosas, porque nos han arruinado quienes tenían que habernos gestionar bien el dinero. Nuestros dineros. Yo creo que la corrupción ya no solamente es que hay mangantes
sino que crea un estado de locura Colectiva. inversora. Claro. Yo lo que quiero es construir. Me da lo mismo una autovía que después no haya coches. Yo voy a ganar con la autovía. Y entonces te convenzo a ti para que tú me firmes tal. Y entonces viene, ahí viene ya de los impuestos y de todo. Claro, pero es lo que decíamos, o sea, existe la figura del que se corrompe, del corrompido, y existe el corruptor. Es decir, tú tienes una serie de personas que, como quieren beneficiarse y enriquecerse, a ti te van a poner un dinero, ¿no? Pero es que ese dinero va a ser a cambio de algo, y van a ser, por ejemplo, claro, a cambio, imagínate, en el sector público, que es el que estamos hablando, porque el sector privado, allá cada cual con su dinero que haga lo que le dé la gana. Pero estamos hablando de dinero claro, que sale. saben que el gran negocio es el Estado como el gran público. comprador. Claro, el gran comprador. Y el gran ejecutor, pues, Claro, lo que dices tú, de aeropuertos, No, de es que carreteras, de ciudades de la cultura. Entonces tú te encuentras con que tú dices, muy bien, o sea, me sale muy rentable, porque encima la persona que corrompe, el empresario que va a poner el dinero encima de la mesa, dice, no, es que yo pongo esto, el tanto por ciento, que ya incluso en el Parlamento catalán se dijo clarísimamente, el 3% o el 5%. Sí, fue o sea, la corrupción Maragall, que se le ocurrió decir la cantidad y después tuvo que... O sea, era la mordida que había que pagar por sí. hacer eso. Con lo cual, están atentando primero contra la libre competencia, están anulando Pero a fíjate, empresas que no hacen eso. Claro, ahí está, crea mucho desánimo en el buen empresario o el que no tiene ocasión de... Tiene que haber, cada vez que hay un concurso público con estas mañas hacia una empresa, tiene que haber un cabreo de las que han perdido porque no llegaron a tiempo para sobornar, o no supieron sobornar, o no quisieron sobornar. Tiene que ser muy frustrante, porque claro, se ven cosas... fíjate tú... Es que fíjate tú el panorama, es que el panorama está desde el caso Urdangarín, que está afectando a la corona de España, hasta el último de los concejales del último pueblo de España, pasando por todas las administraciones, tanto autonómicas como... Pero esto es hay un ambiente, disparatado. porque yo leía de alguien que, desde luego, el corrupto no inventa la corrupción, entra en una estructura donde empieza, es listo, donde empieza a haber manejos y se aprende. La corrupción se aprende. Sí. Se aprende. Por ejemplo, el caso de Jesús Gil es un caso extraordinario. Era un hombre pobre. Entonces él entraba a tomar café con leche en un bar donde veía que había gente de negocios, algún militar, tal, y allí largaban, porque ya sabes la chulería española, los varones galileos, vamos por la vida y tal, y se hablaba demasiado. Entonces él se da cuenta, él dice, ¿cómo meterme yo ahí? Y entonces un día este militar, que estaba liado con una prostituta de lujo, sabía que salía siempre por la calle Montera, por un sitio y tal, y entonces él, como allí había mucho público, no iban muy deprisa los coches, se deja atropellar por el militar. No me digas. Sí, y le dice, o me matan o aquí se... Y entonces le rompieron un brazo. Entonces él dijo, mi general, nada, yo le conozco, hombre, Jesús, pero qué tal, pero ¿cómo es? Dice, no se preocupe, no damos parte, no de tal. El otro ya se sintió cogido. Bueno, total, dice que la señora, la prostituta aquella, se tapaba la cara con un bolso, porque claro, aquello era mucha gente que no quería que... El otro fue agradecido, y entonces empezó ya a darle concesiones de... Se ganó su favor. Sí, concesiones ya de construcción. Tiene la mala suerte de que se ocupa aquel restaurante famoso de San Rafael, antes de que fraguara el cemento, y ¡bumba!, se caen, se muere no sé cuánta gente y tal, y ahí estaba metido, bueno, accionistas como este general, e incluso alguien de la familia de Franco y demás. Por cierto, que Suárez, el gobernador de Segovia, actuó valientemente sacando cadáveres y heridos y tal, y recibió una medalla y tal. Bueno, total, que él empieza a subir, empieza cada vez... lo meten en la cárcel, por cierto, estaba muy orgulloso porque fue campeón de parchís, de campeonato de... Y al año, a los 2 años, indulto de Franco, y sigue, claro.
y mira, y vacía Marbella y vacía el Atlético de Madrid, y claro, lo que tú decías, en Marbella le recuerdan como en los años dorados. Claro. Bueno, pero fíjate cómo él se da cuenta de que no todo es trigo limpio, se aprende, la corrupción se aprende, pero tienes que ser listo, sí. Porque si eres un patoso, pues como esos perros que no valen para la caza y meten las patas en el charco, no, tienes que ser listo, son gente, ahora, claro, llega un momento en que algo puede fallar, o alguien despechado, o te has pasado de la raya, o claro, porque aquí, por ejemplo, lo de el PP fue un concejal. Fue un concejal de un ayuntamiento, creo que de Majadahonda. Pero este hombre... Y este es el que graba una serie de cosas y las pone en conocimiento de la policía. Ahí empieza, un tal Peñas. Tuvo José Luis un Peñas, hombre como una especie de acceso de puritanismo, de moralidad, o una rautada, o... Claro, porque yo, perdonad que lo diga, sospecho, por ejemplo, dice, un exceso de virtud hizo a Caín criminal. Sospecho de esa especie de... Sí. Ahora, puede sí que llegue un momento en que digan, no, ya está, hasta aquí hemos llegado, vamos a moralizar y empiezo a denunciar, pero eso es tremendo, ¿no? Es lo que dices tú, pero es o la mujer despechada o la persona despechada por o el algo, que no recibió suficiente. O simplemente, esto lo hemos visto en las películas de la mafia, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que se sabe. Pero también te digo otra cosa, que también la corrupción, donde es un buen caldo de cultivo, la sensación de impunidad. Sí, eso es el gran caldo de cultivo. Esa sensación de que no va a pasar nada. Sí. Yo tengo aquí, dice, bueno, la red clientelar, el caciquismo, el nepotismo y la impunidad. Y la sensación de que no me va a pasar. Porque de hecho es que no pasa nada. Bueno, la frase de Rajoy, que Dios me perdone, pero ¿cómo se le ocurrió decir eso? No habrá nadie que pueda demostrar que no es inocente. Dios mío, qué enrevesado. Claro. Pero esa frase... es tremenda. Esa frase se aplica a cuando precisamente llaman a declarar a Bárcenas la primera vez a la Audiencia Nacional. Hace de esto ya en el 2009, fíjate. Sí. Lo que pasa es que aquí, como todo se paraliza... o va lento... O va muy lento, no sabemos qué pasa. Entonces, en aquel momento, las condiciones con Suiza son distintas. En el 2009... Sí, era muy difícil, aun incluso mandando comisiones rogatorias, que a ti te hicieran caso. Lo que ocurre es que cambia la legislación y hay, desde el año pasado, un acuerdo de Suiza con la Unión Europea. Algo de transparencia. Efectivamente, de transparencia. Y Suiza empieza a preguntar, ¿y este dinero de dónde procede? Efectivamente. Porque tampoco, claro... Entonces te manda la documentación, a no que es la ser que los suizos tengan ahora ya tanto dinero que no necesiten dinero de la droga y tal. Bueno, el caso es que, ¿de dónde procede? Y es cuando aparece pues, nombres del PP, aparecen ahí, dicen, no, yo soy tesorero y vendo cuadros y vendo obras de arte. Bueno. Pero claro, él te está diciendo lo que estás diciendo tú. Cuando dice Rajoy, en ese momento, en el 2009, es que va a ser muy difícil que nadie pueda demostrar que este señor no es inocente. Esa frase no es una frase extraña. Bueno, Rajoy construye no demasiado bien sus frases. Bueno, pero es un... En fin, es una frase que desanima mucho a la moralidad de la sociedad, ¿no? Porque podía decir, yo tengo datos de que es inocente. Claro. Me consta. El famoso me consta. Dice, a lo mejor mañana me demuestra y dice, de momento, pediré disculpas y pediré perdón. Pero de momento yo no tengo... Claro, ahora, porque los políticos son muy cínicos para decir esto y mañana la contraria. Pero a mí cuando intenté decir alguna mentira, alguna vez intenté, tartamudeaba, me ponía colorado, bueno, se me notaba como un pinzo. Pero no, yo veo que hay auténticos artistas, ¿eh? Bueno, algunos guiñan el ojo. Guiñan, sí, se ponen muy nerviosos. Algunos guiñan el ojo. Si observas el lenguaje gestual, no te creas tú, ¿eh? Sí, bueno, los traiciona bastante. Sí, unos se ponen a guiñar el ojo, sí, y entonces es una cosa traga así. saliva. Se les lee, ¿eh?